nombre es Arles Argote, estudiante de agronomía, el CEA Pitalito, quinto semestre. A continuación doy respuesta a las preguntas que nos da la guía. Y la primera, ¿cuál es el significado general que se le otorgan a la cultura en el ámbito de la antropología? Bueno, para responder esa pregunta existen dos corrientes. Los materialistas, que se consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político determinado. Por otro lado encontramos los mentalistas, que consideran a la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas, normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Segunda pregunta, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Compañeros, la antropología nos caracteriza por los rasgos entre una comunidad humana, estudiando los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades. Es por ello que la cultura hace referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Tercera pregunta, ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? El enfoque se ha transformado pues poco a poco, estableciendo relaciones y diferentes comunicaciones entre distintos individuos, siempre teniendo en margen los enfoques teóricos de la antropología, siempre hay que tenerlos en cuenta. Cabe notar que día a día la conducta humana, entre más conozca los enfoques, le será más fácil replicar esas conductas. Cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Hay dos términos estos términos son confundidos entre sí. Resulta difícil dar una definición precisa sobre la diferencia de los términos, que en este momento la mayoría de nosotros pues no es tan polémico. Como la cultura y la sociedad, ya que el concepto no se distingue claramente entre el propio concepto y a las cosas que cada uno de nosotros pues nos referimos o concluimos. Complementando lo antes dicho, entre cultura y sociedad, diremos que cultura es un modo de vida de un pueblo y la sociedad es el agregado de individuos que siguen el mismo modo de vida. Un ejemplo pues, de ello, de cultura, es hacer las zonas verdes, los parques y centros culturales. Y el ejemplo de sociedad somos nosotros quienes efectuamos la acción. ¿Cuál es la definición de los... Quinta pregunta. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Enculturación. Este término alude al aprendizaje tanto consciente como inconsciente por el que las generaciones más jóvenes adquieren conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Esto es fundamental en nuestra vida, ya que nosotros aprendemos de comer, hablar, dormir, el aseo personal y tratar bien a nuestros familiares. Y termina cuando pues fallecemos. El relativismo cultural. Este afirma la pauta positiva y negativa, es decir, los valores del bien o el mal. Es la actitud o punto de vista por el que se interpreta la presentación del mundo, las creencias, los valores, las prácticas de un grupo humano, de acuerdo con los parámetros de nuestra propia cultura. Etnocentrismo. Este se define como la tendencia a considerar el modo de vida pues propio, preferible a los demás. Es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de gente de acuerdo al conjunto de normas de la cultura propia. El propio grupo resalta sus buenas cualidades sobre la de los demás. Unos ejemplos de ello es que en algunas sociedades practican la religión mormona, o sea, se permite que los hombres tengan varias esposas al mismo tiempo y la práctica, si esta práctica no es parte de nuestra cultura, es probable que el etnocentrismo nos lleve a tener pues, sentimientos negativos, porque no estamos de acuerdo con ello. Muchas gracias y feliz noche.